Bienvenidos a la segunda sesión, a la tarde, del segundo día del seminario o del encuentro internacional Papel de las revistas de historia en la consolidación de las disciplinas en Iberoamérica, una conmemoración del Anuario Colombiano de Historia y Sociedad de la Cultura de los 50 años de vida del anuario. Esta tarde tenemos una mesa en la que vamos a trabajar el tema de historia social y cultural y tenemos dos ponentes, cada uno en representación de una revista de gran trayectoria en Hispanoamérica y en el país. En la primera instancia seguiremos el orden de los ponentes, si les parece. Tenemos a Igor Gojkovic, de la revista de Historia Social y de las Mentalidades de Chile, y en segunda instancia, inmediatamente después, presentará María Cristina Pérez, que representa a la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes. No voy a tomar mucho más la palabra, simplemente voy a presentar a nuestro ponente, al doctor Igor Alexis Gojkovic Donoso, doctor en Historia por la Universidad de Murcia, en España. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile, donde sirve el cargo de director del Departamento de Historia. Su línea de investigación es la historia política, con especialidad en la historia de la violencia política. En ese campo se encuentra ejecutando el proyecto Contexto Histórico y Dinámicas Políticas de la Insurgencia Armada en Chile, 1978-1994. Entre sus publicaciones recientes destacan el libro Movimiento de Izquierda Revolucionaria y numerosos artículos en revistas y capítulos en obras colectivas. Profesor Gojkovic. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenas tardes. Antes de comenzar, y como ya lo han hecho quienes me precedieron en el uso de la palabra, quiero manifestarle a Mauricio Archila mis más sinceros agradecimientos por la deferencia que tuvo de invitarme a participar en este encuentro. Me voy muy satisfecho porque ha sido una experiencia realmente muy gratificante desde el punto de vista académico y también en lo personal. Bueno, sin más y aprovechando el tiempo del cual dispongo, voy a pasar revista a algunos elementos que me parece que son importantes de tener en consideración para una mejor evaluación de lo que ha sido el impacto historiográfico que ha tenido la revista Historia Social y las Mentalidades en el campo disciplinario de nuestra especialidad en estas últimas 2 décadas en particular. Y a ese efecto, si fuera posible pasar la primera diapositiva, quiero plantear 2 cosas de manera introductoria. Primero, que los cambios historiográficos que se produjeron en Chile son relativamente tardíos respecto de otros escenarios a escala latinoamericana. No podría decir que este clivaje que se produce hacia la década de 1960, 1970 en buena parte de América Latina a propósito de la influencia, entre otros, de Pass and Prison, de New Left Review o de Anales y de su tercera generación de historiadores, en Chile se posterga lo menos una década y media más que respecto de otros países de América Latina, como puede ser especialmente México, Argentina o Brasil. Y en ese sentido, habría que establecer que la influencia que estas corrientes historiográficas van a tener en el cambio o en las transformaciones que se producen en Chile están directamente asociados al exilio que vivieron una serie de académicos e intelectuales que a partir de 1973 se refugiaron en Europa Occidental y en Estados Unidos. Son estos intelectuales y estos historiadores, entre otros Gabriel Salazar, Jorge Pinto, Julio Pinto, Luis Ortega y el creador de esta revista, René Salinas Mesa, quienes de una u otra manera van a vivir primero en Europa y luego van a transferir a Chile, inmediatamente después de iniciar el proceso de democratización del país, las influencias que en este caso, en especial la historia social, va a generar sobre esta importante corriente historiadora. Habría que mencionar en ese sentido entonces que precisamente la revista Historia Social y las Mentalidades es heredera de ese proceso de renovación historiográfico que parte primero en el exilio y que posteriormente se comienza a desarrollar en Chile a partir de mediados de la década de 1980. Y en ese sentido, por lo tanto, podemos establecer que esta publicación surge precisamente al calor de los debates y de las discusiones historiográficas que se producen como consecuencia de lo anterior. Una segunda consideración preliminar que me parece que es importante tener en cuenta es que en Chile prácticamente no existen revistas especializadas. Las revistas de la disciplina que nosotros podemos mencionar y que han tenido un mayor valor científico y por lo tanto han hecho un mejor aporte historiográfico son la revista Historia, publicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
y la revista Cuadernos de Historia, que publica a su vez el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Pero ambas revistas son misceláneas, es decir, en su interior se contienen artículos del más variado periodo histórico, de las más variadas expresiones o manifestaciones de las corrientes historiográficas, y haciendo referencia en ese sentido no a un dossier que las articule o que en este caso las ordene, sino que más bien a aquellas contribuciones que de manera libre y espontánea los investigadores comienzan a hacer llegar a estas publicaciones. Una de las pocas revistas en ese sentido monográfica, que apunta básicamente a un campo específico de la historia como es la historia social y por extensión junto con ella la historia de las mentalidades, es precisamente la publicación que voy a presentar a continuación. La revista Historia Social y las Mentalidades fue fundada, como dije hace un minuto atrás, por René Salinas Mesa en el año 1996 y surge como una revista al amparo del Seminario de Historia Social y de las Mentalidades que el mismo René Salinas había creado en el año 1994. Surge inicialmente, y por eso esta expresión gráfica que ustedes ven en la imagen, al alero de una revista institucional, es decir, al interior de una revista institucional de la Universidad de Santiago de Chile, que es la revista Contribuciones Científicas y Tecnológicas. En ese sentido, la propuesta del equipo que crea esta revista apuntaba básicamente a situar los estudios históricos en el campo de la reflexión crítica sobre el presente, y desde esa perspectiva se convierte en una suerte de grito de protesta frente a esta situación de indefensión o en cierta forma de postergación que los estudios historiográficos habían tenido hasta ese momento. En ese sentido, la publicación comienza a colocar desde sus inicios el acento en los actores sociales y en los procesos históricos que estos actores sociales protagonizan. A partir del año 1999, y con su número 3, la revista Historia Social y las Mentalidades se convirtió en la publicación oficial del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y adoptó la actual fisonomía que les voy a presentar a continuación. Un año más tarde, en el año 2000, se organizó de acuerdo a su actual estructura interna un dossier que apunta hacia un tema monográfico específico, que es el que organiza los 4 o 5 artículos que se constituyen en la columna vertebral de la publicación en cada una de sus series, la sección Notas de Investigación, que permite reunir en su interior aquellas contribuciones que escapan al dossier, pero que son un aporte a la discusión o al debate historiográfico, y la sección Teoría y Debate, que apunta a actualizar y por lo tanto a mantener a la comunidad académica de la disciplina en permanente discusión o interacción con los temas y con las problemáticas de carácter metodológico y teórico que en este caso están en la discusión de la academia. Pasemos a la siguiente. Teniendo en cuenta esos aspectos, es decir, esos ejes ordenadores a partir de los cuales se crea la publicación, me quiero referir a continuación a lo que podríamos denominar como los campos específicos en torno a los cuales la revista ha venido desarrollando en este último tiempo sus contribuciones más importantes. Una primera cuestión a tener en cuenta es que la historia social en Chile provocó una profunda inflexión en el campo disciplinario, y esta inflexión se produjo como consecuencia de la denominada crisis política de las ciencias sociales, producida a su vez a mediados de la década de 1970 en el marco de la instalación de las dictaduras militares en la región, y que de una u otra manera coloca en discusión o en tensión parte importante de lo que habían venido siendo las certezas sobre las cuales se había venido desarrollando el enfoque teórico y los modelos metodológicos a los cuales adscribía en este caso la historia. La ruptura epistémica que supone la crisis de las ciencias sociales de mediados de la década de 1970 va a ser un elemento importante en las discusiones que posteriormente los historiadores y los cientistas sociales tuvieron en consideración a la hora precisamente de producir este clivaje al cual hice referencia previamente. Uno de los aspectos que precisamente surge a discusión a propósito de la pérdida de centralidad de la clase obrera en procesos de cambio y transformaciones políticas es el relevamiento de otros actores sociales a propósito de la construcción de los fenómenos o sucesos históricos. Es decir, ya no es solamente la clase obrera quien de una u otra forma opera como clase motriz dentro de los procesos de cambio social, de cambio económico o de cambio político, sino que también hay otros actores como los pobres urbanos, los campesinos, los indígenas, las mujeres, las minorías sexuales, etcétera, que de una u otra manera también comienzan a relevarse como actores del proceso histórico y comienzan a ser considerados en cuanto a tales como objeto de estudio en estos nuevos enfoques disciplinares. En ese contexto, por lo tanto, en el cual la historia social, muy de la mano de los planteamientos de Eric Hobsbawm, comienza a incidir fuertemente en el desarrollo de esta corriente disciplinaria en Chile. Ahora,
Estos elementos no han estado ajenos a una serie de tensiones o de polémicas y controversias desde el punto de vista de lo que ha sido su instalación. Y a mi juicio, las polémicas y las controversias han estado situadas en dos áreas en particular. Por una parte, en lo que podríamos denominar la ausencia de redes de investigación, tanto locales como internacionales, que permitan que efectivamente la historia social se convierta en Chile en un campo de desarrollo que permita configurar escuelas y líneas de investigación con un cierto grado de solidez y continuidad en el tiempo. Y eso hace que, entre otras cosas, una serie de publicaciones periódicas asociadas a este campo en particular no logren, como se dijo en la mañana, pasar de los 2, 3 o 4 números en especial, sino que de una u otra manera se vean interrumpidas como consecuencia precisamente de la falta de cohesión que en definitiva expresa o manifiesta esta tendencia historiográfica en el país. No hay revistas especializadas en la temática, no hay reuniones periódicas especializadas en la temática, ni hay escuelas que se hayan logrado cohesionar o consolidar en ese sentido. Y por otro lado, y a partir de lo anterior, lo que se puede observar o reconocer también es que una de las corrientes al interior de la historia social ha discurrido o ha derivado a un campo más directamente ligado con los movimientos sociales y por lo tanto ha generado una fuerte incidencia desde el punto de vista de su relación con las tensiones o los conflictos políticos que se viven actualmente en Chile. Lo cual en ningún caso es objetable, pero sí evidentemente genera un fuerte tensionamiento con los grados de rigurosidad o respecto a los grados de solidez de las investigaciones científicas que en este caso se desarrollan al calor de esta corriente en particular. En ese sentido, la historia social no ha estado ajena a las polémicas o a las controversias, sino que muy por el contrario ha estado fuertemente tensionada en este último tiempo precisamente por los aspectos que les acabo de comentar. Hacemos la siguiente. Ahora, a mi juicio hay básicamente dos grandes áreas de estudio que son las que de una u otra manera se han visto más fuertemente afectadas por los cambios, por las transformaciones que han operado en el último periodo en el campo de la historia. Una de ellas es la historia económica, y a ese efecto habría que señalar que los estudios sobre la materia han perdido en Chile, al igual como se comentó hoy por la mañana, la relevancia que tuvieron en la región hasta comienzos de la década de 1970. No existen, por ejemplo, trabajos específicos sobre el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, sobre la reforma agraria o sobre la política económica de la Unidad Popular, y mucho menos sobre la refundación del capitalismo en Chile en el contexto de la dictadura militar. Estas temáticas o estos problemas propiamente historiográficos son hoy día monopolios de las escuelas de economía que operan al calor de los centros de producción científica más cercanos, en este caso al neoliberalismo, que ustedes probablemente ya lo saben, en Chile campeamos sus fueros desde hace bastante tiempo a la fecha. En ese sentido, uno lo que podría establecer es que la historia, y particularmente la historia económica, vive una situación de profundo repliegue disciplinario en Chile, lo cual evidentemente conspira para un adecuado desarrollo de la historia social, tal y como la concebía Hobsbawm en el sentido de una historia de la sociedad, que integra precisamente los problemas económicos a los problemas del funcionamiento de la sociedad en su sentido más amplio. La revista Historia Social y las Mentalidades ha dedicado 2 números a esa temática, en los cuales las orientaciones han estado preferentemente ligadas al estudio de las relaciones existentes entre economía, cultura y sociedad en la zona del norte grande de Chile, que es un eje clave dentro del proceso de modernización capitalista que se dieron en el país desde fines del siglo XIX en adelante a propósito de las explotaciones salitreras, y el otro ha estado dedicado a la crisis del sector minero y particularmente del sector cuprífero y el conflicto social que de ello deviene en la segunda mitad del siglo XIX en Chile, en las zonas de Atacama y Coquimbo. Hacemos la siguiente. Un mayor grado de preocupación existido por la historia política, volviendo a esta idea de que no se puede entender la historia social sin otros campos de referencia para poder hacer una mejor lectura de la historia de la sociedad. En ese sentido, la preocupación por la historia política ha sido mucho mayor. El año 2003, por ejemplo, la revista Historia Social y las Mentalidades publicó un dossier sobre la construcción histórica del socialismo en Chile, que precisamente pretendía dar cuenta de los debates y discusiones que se habían producido en el país inmediatamente después del golpe de Estado de 1973 sobre las trayectorias históricas de las diferentes corrientes del socialismo en Chile y el fracaso del proyecto político encarnado por la Unidad Popular y lo que en definitiva suponía la reinserción del socialismo en la institucionalidad política democrática posterior. De la misma manera, hacia el año 2009 se publicó otro dossier
la construcción social de la nación, en el cual se analizan varios aspectos relacionados con las políticas de control social que el Estado, durante el contexto del régimen oligárquico, desplegaron a propósito de esta imagen con la cual incluso Alan Knight ayer representó, en este caso, el modelo político chileno, que es básicamente el de una sociedad caracterizada aparentemente por un alto grado de estabilidad de sus instituciones políticas. En buena medida, ese proceso de aparente estabilidad de las instituciones políticas está precisamente asociado a los mecanismos de control social que el régimen oligárquico rápidamente consensuó y que permitieron precisamente que esta forma de organización política adquiriera una gran continuidad histórica. Hay un tercer dossier que está orientado a las formas de control en Hispanoamérica, donde precisamente, y ese es un aspecto al cual me iba a referir al final, se hace una digresión al análisis de los problemas históricos de la construcción de la sociedad y del Estado en Chile, pero colocándolos en comparación con otros fenómenos a escala latinoamericana. En ese sentido, de sus aportes más tempranos, la historia social y de las mentalidades se abrió a contribuciones provenientes de otros países de la región. Estoy pensando en contribuciones que nos han llegado desde Argentina, desde Brasil, desde Ecuador y desde Perú. Nos faltan hasta el momento las de Colombia, entre otras. Luego hay un dossier que también se expresa y se manifiesta en este esquema comparativo, que me parece que también es muy interesante y que compara las experiencias de Chile y España en el contexto de lo que fue el Frente Popular como expresión de gobierno en ambos países, en España entre el 36 y el 39 y en Chile entre el 38 y el 47. Este modelo, precisamente, de historias comparadas entregó muchas luces, precisamente, a propósito de estos fenómenos propios de la historia política. Y por último, y a propósito de este eje, me parece que es importante destacar que un tema relativamente nuevo, como es la violencia popular, aparece también con mucha fuerza a propósito de las diferentes expresiones o manifestaciones de protesta que han amagado precisamente primero al régimen oligárquico y posteriormente al estado de compromiso desde mediados de la década de 1930 en adelante. La historia política, en ese sentido, a propósito de esta relación con la historia social, ha sido la que ha tenido un mayor grado de desarrollo y de incorporación al interior de la revista Historia Social y la Mentalidad, y en el entendido, y vuelvo a reiterar, que ambas corrientes todavía expresan o manifiestan un importante nivel de poco desarrollo, ¿no? De acuerdo con lo que uno podría esperar a propósito del desarrollo de nuestra corriente disciplinar en este último tiempo. Pasemos a la siguiente. Y por último, de los 7 o 8 minutos que me quedan, voy a tratar de señalar algunos temas y problemas historiográficos que han tenido un mayor grado de incorporación en la revista y que de otra manera se han convertido en la contribución más significativa e importante que está hecho al desarrollo de la disciplina en estas últimas 2 décadas. Uno de los campos más prolíficos ha sido lo que se conoce como la historia de las mentalidades, que puso su atención en una amplia gama de temas, la vida cotidiana, las manifestaciones afectivas, la sexualidad, las transgresiones a las normas civiles y eclesiásticas, las actitudes ante la vida y la muerte. Y es precisamente en este campo donde precisamente la historia social y de las mentalidades ha realizado su contribución más relevante. Uno de los temas, la sociabilidad popular, nos instala precisamente en uno de los aspectos más novedosos de lo que es el análisis de los procesos históricos, como son las vivencias de los actores sociales. Y en ese contexto hay un elemento que nos parece particularmente relevante, que es el estudio de la ruralidad, y cómo la ruralidad se expresa y se proyecta incluso hacia el mundo urbano hasta bien avanzado el siglo XX. La ruralidad, en cuanto a construcción cultural, ha sido un componente fundamental de la vida social y por lo tanto de la vida cultural, no solamente de los distritos rurales en particular, sino que también de los entornos urbanos hasta bien avanzada la centuria de los 20. Otro de los temas quizás de gran relevancia tiene que ver con las estructuras familiares, que ha sido ampliamente tratado en esta publicación, y una de sus expresiones concomitantes, como es la ilegitimidad, que en Chile ha sido definida como el guacherío. Los niños nacidos fuera del matrimonio son los niños guachos, más genéricamente conocidos como niños bastardos. Y el guacherío es un componente fundamental de la historia cultural de Chile, en cuanto que se calcula que hacia fines del siglo XIX, 4 de cada 10 nacidos vivos nacían fuera del matrimonio precisamente. La influencia, por lo tanto, del guacherío y de la ilegitimidad en la construcción y en la representación social de la infancia es un fenómeno muy interesante, al igual que el arranchamiento. La estructura económica de Chile es una estructura
básicamente orientada a la actividad minera y a la actividad agropecuaria, y en ambas circunstancias el trabajo masculino es un trabajo móvil. Los sujetos se desplazan sistemáticamente de un punto a otro, de manera tal que una parte importante de las estrategias de subsistencia desplegadas por la mujer tienen que ver con la partida del sujeto y con el arranchamiento, y por lo tanto la incorporación de otro. La práctica del arranchamiento es una estrategia de subsistencia, es una estrategia afectiva y es por otro lado, a su vez también, un mecanismo a través del cual se pacifica o se extiende precisamente el fenómeno de la bastardía. De manera tal que estos tres elementos juegan un rol interesante desde el punto de vista de las contribuciones que se han hecho en este campo. Al igual que las estrategias de asistencialismo o de reciprocidad, que son muy propias de las comunidades campesinas, en las cuales no existe política pública, por lo menos no hasta la década de los 20 o los 30, en el siglo XX, lo que hace que en definitiva buena parte de las estrategias de subsistencia de las comunidades campesinas operen en la lógica de la reciprocidad y del apoyo mutuo. Las solidaridades colectivas, por lo tanto, son un elemento clave que explica en buena medida las subsistencias de estos grupos a lo largo de todo este ciclo histórico que estamos caracterizando. Pasemos a la siguiente. Otro campo al cual se le ha dedicado particular atención es el campo de los estudios sobre la mujer. En ese sentido, la revista Historia Social y las Mentalidades ha situado básicamente, yo diría, tres niveles desde el punto de vista de la aproximación a esta temática. En primer lugar, a la vida doméstica, a propósito de lo que mencionábamos recién, no en el entendido de la legislación clásica sobre la materia, sino que más bien intentando relevar cómo desde el espacio de la vida doméstica, en contextos de ausencia masculina, las mujeres logran desplegar estrategias independientes o autónomas de subsistencia y por lo tanto rompen un poco con este imaginario de la mujer replegada sobre las tareas propias del hogar. En ese sentido, la denominada historia social del género ha logrado construir un retrato bastante más complejizado de lo que es la vida de las mujeres en el siglo XVIII y en el siglo XIX. A propósito, vuelvo a reiterar, de la independencia económica alcanzada por muchas mujeres en estos contextos de abandono. El otro tema interesante que ha tenido un particular desarrollo ha sido el de las relaciones materno-filiales, a propósito de las construcciones de los vínculos afectivos, partiendo de la base que el amor romántico no es el que predomina ampliamente, sino hasta bien tardíamente al siglo XIX. La literatura, que es a través de la cual el amor romántico logra establecerse y desarrollarse, es ajena, entre otras cosas, a los grupos ágrafos, de manera tal que no va a ser la lectura el mecanismo a través del cual este fenómeno se va a incorporar. De manera tal que la relación entre padres y madres e hijos es una relación que está más bien fundada en el respeto y la autoridad, más que necesariamente en estos vínculos casi aprehensivos con los cuales entendemos la relación con nuestra progenie. Y en ese contexto, y pasamos a la siguiente, el otro campo que nos ha aparecido, que nos aparece más fuertemente instalado en la revista Historia Social y las Mentalidades, es la infancia. Y la infancia en varias dimensiones. En una, como lo señalábamos recién, en la condición de niños guachos o niños abandonados que van a configurar un segmento sustantivo de la sociedad chilena, la infancia abandonada, que es otro de los fenómenos que va a aparecer fuertemente, y el infanticidio como una práctica regulatoria, en este caso de la población y de las unidades de corresidencia, y la participación también de los niños en el mundo del trabajo. Esos temas en particular, la sociabilidad, las mujeres, la infancia, las relaciones afectivas, han sido básicamente los campos en torno a los cuales la revista ha instalado más sistemáticamente temas de discusión, temas de debate y contribuciones investigativas. Pasemos a la siguiente. Hay otros temas que voy solamente a enumerar y que tienen que ver con lo que les mencionaba recién. Otros temas que han convocado la preocupación de los historiadores, pero que no han logrado constituirse con un estatuto específico, no solamente dentro de la revista, sino que a su vez también en el desarrollo disciplinario en Chile. Y esta es una suerte de paradoja. Uno de los conflictos políticos más serios que enfrentamos hoy día como país es el que precisamente se está produciendo en la zona de la Araucanía, a propósito de las comunidades indígenas en conflicto, que reclaman, entre otras cosas, la restitución de tierras y, por otro lado, reclaman autonomía política respecto del Estado central. Y no obstante ello, el tema indígena en Chile es un tema que todavía no ha sido lo suficientemente tratado por la historiografía y eso se refleja a su vez también en la publicación que yo estoy presentando. El tema ha sido abordado
pero ha sido abordado muy genéricamente y de manera muy excepcional. Otro campo que también ha aparecido con cierta relevancia, como lo mencionaba previamente, es el tema de la violencia social y política. Como les planteé también, el de las contribuciones externas. Hemos tenido aportes que han provenido desde Argentina, cito solamente los trabajos de José Luis Moreno y Marisa Díaz, de Francia con Antonio Foc, de México con Marcela Dávalos, de Brasil con Lía Zanota, y un dossier completo, y eso es quizás bastante excepcional en una revista latinoamericana, que está contenido en el volumen 11, número 2, que se llama Historia Social de la Población en la Castilla Meridional del Antiguo Régimen, y que por lo tanto está dedicado a España, digamos, precisamente en el contexto de los siglos XVII y XVIII. Y todas las contribuciones a ese efecto son precisamente de historiadores españoles. Muy brevemente y a modo de conclusión, a mi juicio no cabe duda que la historia social en Chile ha realizado contribuciones relevantes al conocimiento histórico, e incluso más allá de él, a los procesos de debate y controversia política. Los historiadores, y especialmente aquellos que trabajan en el estudio de los sectores populares, han estado permanentemente ligados a los problemas de su propio tiempo, de manera que la lectura e interpretación del pasado no se encuentra ajena a los requerimientos del presente. Desde esa perspectiva, la historia social ha realizado una contribución sustantiva tanto a la producción de nuevos saberes como a la formación de un nuevo contingente de historiadores. El importante arraigo que este campo del conocimiento histórico ha tenido en Chile se debe a la concurrencia de varios factores. Por una parte, a las discusiones desarrolladas tanto en Chile como en el exilio a propósito de la denominada centralidad obrera en la conformación del movimiento popular. Por otro lado, también influyó la búsqueda de respuesta a la derrota popular de 1973. Efectivamente, el frustrado proceso de construcción del socialismo en Chile, del cual vamos a conmemorar 4 décadas el próximo mes, obligado tanto a la historia como a las ciencias sociales a replantearse el sentido teleológico de los procesos históricos. Por último, las transformaciones económicas y políticas introducidas por la dictadura militar chilena supusieron una profunda reingeniería al interior de la sociedad. Esto se expresó, entre otros fenómenos, en una creciente diversificación de las actorías sociales y políticas. Estos nuevos movimientos sociales, especialmente los urbanos-populares, han interpelado a la historia y a los historiadores sociales respecto del lugar que históricamente han ocupado en la construcción del mundo popular. Este fenómeno, a su vez, incide de manera relevante en la creciente vinculación entre la historia social y las demandas y luchas del campo popular. No obstante, el desarrollo experimentado por la historia social y su creciente radicalización política ha derivado también en una serie de problemas que quienes nos desenvolvemos en este campo no hemos sido capaces de resolver. En primer lugar, la atención preferente que los estudiantes de historia y los historiadores han colocado en la historia social, como decíamos hace un rato atrás, ha inhibido el desarrollo de otros campos del conocimiento, como la demografía histórica o la historia económica. La historia económica aparece casi como un reservorio exclusivo de los intelectuales neoliberales. Por otra parte, se tiende a entregar el estudio de algunas materias, como la historia de la Iglesia y la historia de las instituciones armadas, a las propias corporaciones, con lo cual se impone una visión apologética de las mismas. Es más, se puede observar un peligroso desprecio respecto de toda materia o enfoque que no coloque el centro de atención en lo propiamente popular. De esta manera, la historia social tiende a despeñarse hacia un abajismo que no logra hacerse cargo, como diría Hobsbawm, de la profunda relación entre economía, política y sociedad. La revista Historia Social y las Mentalidades no ha sido ajena a estas polémicas y controversias. Por el contrario, ha sido partícipe protagónica de las mismas y en esta perspectiva ha contribuido a enriquecer la práctica historiográfica y a depurar el oficio del historiador. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la presentación de María Cristina Pérez. María Cristina es la editora de la revista Historia Crítica del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y candidata a doctor por la misma universidad. En la actualidad se encuentra relatando su tesis doctoral titulada Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVIII,
bajo la tutoría del profesor Renan Silva. Sus intereses investigativos se han centrado en el estudio de la imagen de culto religioso en el espacio neogranadino, su forma de circulación y apropiación por la sociedad colonial. Buenas tardes a todos. También un agradecimiento muy especial al profesor Mauricio por la invitación y gracias a ustedes por su asistencia. El título de la ponencia sería Historia Crítica, una revista que crea comunidad académica nacional e iberoamericana. En el año de 1989 se publica el primer número de Historia Crítica, bajo la dirección de Daniel García Peña, el apoyo del Consejo Editorial, que en ese entonces estaba conformado por Susi Bermúdez, Luis Eduardo Bosenberg, Isabel Clemente y Jaime Jaramillo Uribe, y su coordinador, en este caso, Abel López. En su etapa inaugural, la publicación contó con 5 artículos que abordaron temas sobre la violencia en Colombia, los movimientos antiguerra en Estados Unidos, la clase obrera latinoamericana y el porfiriato en Guanajuato. Las secciones que acompañaban estos textos, algunas de las cuales aún hacen parte de la revista, Espacio Estudiantil, Reseñas, Notilibros y Noticias del Departamento, contaron también con la colaboración de diferentes historiadores e investigadores de las ciencias sociales. Aparte de su contenido, la revista contaba con otro conjunto de colaboradores en edición, redacción, fotografía, promoción, ventas, publicidad, canjes, impresión, diagramación y suscripción. La tarifa en aquel tiempo oscilaba 1.000 pesos suscripción por un año, 1.800 por 2 años, por 3 años 5.100, que también se proyectaba en aquel tiempo en dólares, oscilando entre 6 a 28 dólares. Delante de la tabla de contenidos, los diferentes personas que consultaban la revista podían encontrar un pequeño formato que debían enviar al departamento a aquellos que estaban interesados en suscribirse a la revista, con lo que de alguna forma se pretendía promover su adquisición, una revista que estaba proyectada para salir cada 6 meses, de enero, junio y de julio a diciembre, ofreciendo diferentes textos a sus autores, a sus lectores. El objetivo esbozado en la presentación de la revista era preciso y claro. Se buscaba fundar un medio de divulgación de investigaciones, análisis históricos y reflexiones de los profesores del Departamento de Historia, así como de colaboradores de otras universidades nacionales e internacionales. A pesar de su propósito y de que el primer número reflejara el interés de publicar no solo artículos de académicos adscritos a la Universidad de los Andes, como los ya mencionados Jaime Jaramillo, Luis Eduardo Bosenberg, Daniel García y Enrique Mendoza, sino también de investigadores de otras instituciones, tal es el caso de Mauricio Archila y Teófilo Medina de la Universidad Nacional de Colombia. Durante varios años esta revista privilegió la divulgación de los trabajos de los profesores, alumnos, investigadores e invitados especiales de su institución. Han transcurrido ya 25 años desde la primera impresión de Historia Crítica. Durante estos años se observan cambios editoriales que reflejan nuevas exigencias en el campo de las publicaciones latinoamericanas. Como muchas de las revistas, en los procesos arbitrados y en la existencia de comités asesores compuestos por especialistas en las ciencias sociales, en la ampliación de su mirada que conecta ahora a los lectores con realidades latinoamericanas y no solo, en este caso, colombianas, en la publicación de artículos de otras disciplinas y académicos de diversas áreas, sociólogos, economistas, antropólogos, filósofos, geólogos, políticos, entre otros, como también en la presencia de temáticas abiertas, nuevos dossiers, traducción de artículos representativos del campo histórico, entrevistas a distintos investigadores y en los últimos años la divulgación de trabajos en inglés y portugués. Bueno, así pues, este texto analizará cómo la revista Historia Crítica, desde su fundación hasta la actualidad, ha difundido el conocimiento histórico al mismo tiempo que ha fortalecido los diálogos de la historia con otras ciencias sociales. En una primera parte, el texto se va a dividir en 2 apartados. En el primero se mostrarán los inicios de la revista que se inscriben en el ámbito nacional, colombiano, local, y en un segundo momento se va a mostrar
se centrará en los últimos años de la publicación, donde se estudiará la apertura de la revista al ámbito internacional, a la interdisciplinariedad, a las nuevas discusiones historiográficas, a los debates internacionales y al contacto con otras instituciones e investigadores iberoamericanos. Por tanto, se elaborará un recorrido histórico, un breve recorrido, dando cuenta de la evolución de esta revista y la forma en que ha creado comunidad académica nacional e iberoamericana. Un primer punto que vamos a desarrollar sería las relaciones de colegaje y amistad. Comunidades académica colombiana. Historia Crítica fue creada por un grupo de jóvenes académicos que impartían clases en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Este departamento se había fundado con el propósito de fortalecer las carreras de pregrado con cursos complementarios y ofrecer a otras opciones a estudiantes interesados en el conocimiento de la historia. El establecimiento de la revista obedecía a dos momentos coyunturales muy importantes. Por un lado, la universidad cumplía 40 años de vida académica e institucional en el país, y por el otro, el departamento celebraba 4 años como comunidad académica independiente. En una etapa de crecimiento y consolidación que daría sus primeros frutos hacia el año de 1996, este año iniciarían las clases del pregrado en Historia. Ya tendría la revista 7 años de ser fundada y contaba con aproximadamente 11 números publicados, y ya con un grupo pequeño de suscriptores y colaboradores. El nombre dado a la revista y el color rojo de su carátula, que estuvo durante algunos años, mostraba cómo el grupo inscrito a este departamento había creado su propio terreno intelectual. En primer lugar, se pretendía que los artículos y la propia publicación estuvieran marcados por la crítica, es decir, que la realidad se mirara a través de planos abiertos, diversos y complejos, y que las temáticas divulgadas abordaran temas actuales e históricos desde diferentes puntos de vista, los cuales, apoyados en disciplinas diversas, incluso cuestionaron la propia realidad del país. Un ejemplo de ello se observa en el número 7, de enero a junio de 1993, es el que ustedes observan, que fue dedicado al foro convocado por la Universidad de los Andes y el Senado de la República sobre problemas, alternativas para la paz, de los movimientos sociales al movimiento popular. En un segundo lugar, el color rojo hacía referencia a la tendencia política de sus miembros, muchos de los cuales compartían los presupuestos promulgados por los movimientos de izquierda que pretendían, en una época marcado por el exilio y la violencia, construir una nueva sociedad a través de la escritura. Hay que tener en cuenta que en el contexto en el que se crea Historia Crítica, son más o menos los años 90, donde estuvo marcado el país por sucesos significativos que de alguna forma llevaron a repensar a muchos académicos la situación del país. Para esta época las violencias se recrudecieron, se da la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de 4 candidatos presidenciales, la arremetida narcoterrorista en la población civil, lo que hace que además del temor se generen nuevas ideas y nuevos contextos donde la gente o los académicos intentaban problematizar lo que estaba sucediendo. En los comienzos, como sucedió con otras publicaciones colombianas e internacionales de aquel tiempo, como tal es el caso de Marcha en Uruguay, Historia Crítica debió enfrentar 2 problemas particulares: cómo sustentar la impresión de cada nuevo número y cómo crear un interés en un público de lectores que no tenía. Sobre el primer punto, resulta fundamental hacer mención al apoyo brindado al departamento por grupos de empresarios que colaboraron activamente en la impresión de cada ejemplar, a cambio de que algunas de sus marcas aparecieran en las páginas de la revista. Algunos ejemplos estamos observando: Toshiba, estaba Brother, Carvajal, Banco Ganadero, Adpostal, Banco de Colombia, Ferrocarriles Nacionales, Alpina, Ítalo Chocolates, Correos Colombia, Huevos El Rey. Serían algunos de los anuncios que durante aproximadamente 8 años financiaron esta publicación. En la revista ocupaban en los primeros números páginas completas, empleándose como portadillas para separar artículos, al igual que en la tapa posterior en tamaño completo y a color. En los siguientes números se ubicarían al iniciar la presentación, dentro del cuerpo del texto, en recuadros pequeños o al finalizar cada número.
hasta desaparecer casi completamente a partir de las ediciones de 1998. Por tanto, desde las aulas y en las discusiones de clase, Historia Crítica tuvo un primer respaldo que se extendería incluso a colaboradores como el Supermercado Carulla, en donde la revista se vendía como cualquier publicación seriada de interés comercial. De igual forma, el principal canal de distribución y venta de esta publicación se concentró en los editores, estudiantes y profesores, los cuales se encargaban de ofrecer la revista en los distintos círculos culturales que frecuentaban. De igual forma, se estableció un convenio con la editorial argentina Siglo XXI, con el objetivo de encontrar nuevos y renovados canales de comercialización nacionales y extranjeros. A pesar de tratarse de una importante editorial con amplios canales de circulación, no existía aún un público que se interesara por este tipo de publicaciones periódicas y que las adquiriera recurrentemente en el país. Con todo, la creación del pregrado en Historia, la inclusión de nuevos académicos, el apoyo de la universidad y el esfuerzo económico del propio departamento permitieron que las pautas de anunciantes dejaran de ser protagonistas y las dificultades económicas disminuyeran con los años. Para este momento, Historia Crítica se encontraba en un proceso de formar un público que hiciera la revista su tribuna. ¿Quiénes eran estas personas? Estudiantes de los distintos pregrados en la universidad, los colegas historiadores de otras instituciones y los académicos nacionales interesados en divulgar y conocer las investigaciones del país. Este nuevo propósito se reflejó en varios números. Por ejemplo, a partir de la edición número 10, la revista comenzó a solicitar artículos inéditos, se incluyó en los índices nacionales de publicaciones seriadas de conciencias y se promocionó mayor presencia a problemáticas internacionales. A esto contribuyó el propio formato de la publicación, que tradujo simbólicamente el programa editorial de sus creadores y se convirtió en una de las estrategias empleadas por el equipo editorial para vincular a nuevos lectores. La revista contenía un apartado de artículos que reflexionaban sobre las disciplinas históricas, al igual que textos que pretendían cuestionar múltiples campos historiográficos en boga en el siglo XX. Si bien se trataba en su gran mayoría de artículos que abordaban temas variados, fuentes diversas y enfoques metodológicos múltiples, también se dio cabida a números que giraban en torno a problemáticas concretas: el bicentenario de la Revolución Francesa, bueno, yo creo que las pasaron, la mujer en las textileras, la obra de Germana Ciniegas y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, entre otras. Asimismo, se creó un espacio estudiantil dedicado a los jóvenes historiadores, académicos e investigadores en formación, que en un principio divulgaba los mejores trabajos de los alumnos asistentes al departamento y posteriormente difundía las investigaciones dirigidas por el pregrado de Historia. Este espacio resultaba valioso para quienes comenzaban a interesarse por la disciplina histórica. Se acercaban a las investigaciones empíricas, reflexionaban sobre ciertos conceptos teóricos, reseñaban libros de reconocidos estudiosos y buscaban un lugar para el debate. Historia Crítica incluía, y sigue incluyendo así, a un público de historiadores en formación, que también se interesaba por publicar sus trabajos, consultar artículos y hacer parte de una comunidad académica en formación. Otros espacios que resultan significativos, que también hacen parte en la actualidad de la revista, fueron las secciones de reseñas y notilibros, que daban cuenta de las publicaciones recientes vinculadas con la historia y las ciencias sociales. En tanto, permitían conocer los libros que circulaban en las librerías y bibliotecas colombianas, como también los títulos de aquellos que consultaban los académicos latinoamericanos, además de un espacio para las noticias particulares del Departamento de Historia, que servían para proporcionar los cursos, los seminarios, las investigaciones y los trabajos de los profesores del programa. Con el tiempo, este espacio se convertiría en un lugar privilegiado para la divulgación de eventos nacionales e internacionales, tales el Congreso de Historia de Colombia, los seminarios de la Academia de la Lengua Española, el Congreso Internacional de la LASA, entre otros. Esto con el objetivo preciso de consolidar una comunidad académica y científica ampliada, que buscaba compartir experiencias de todos los estamentos que la integraban, es decir, difundir eventos, referenciar publicaciones e invitar al debate, de cooperar interinstitucional e interdisciplinariamente para construir un espacio de encuentro. Finalmente, es importante destacar el clima de sociabilidad y las redes de amistad de esta primera etapa,
que permitieron captar la atención del público y trazar algunas modalidades de circulación de la propia revista. Si bien es notoria la participación de investigadores, profesores y estudiosos vinculados a la propia institución que funda Historia Crítica, no únicamente historiadores, sino antropólogos, politólogos y sociólogos, resulta significativa también la presencia de otros académicos nacionales e internacionales en sus páginas. La publicación de artículos de historiadores de la Universidad Nacional de Colombia y de la Pedagógica Nacional es reflejo de las relaciones de colegaje de los académicos colombianos, quienes discutían abiertamente problemáticas que generaban encuentros y desencuentros. Además, en el escenario académico de entonces no se visibilizaban muchas revistas científicas que proporcionaran un lugar de sociabilidad para la difusión de lo escrito. Se habían fundado, por ejemplo, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura y Análisis Político en el ámbito nacional. Ahora vamos a pasar al segundo momento, que serían los últimos 10 años, creación de una comunidad académica iberoamericana. En el año de 1999, cuando se celebran los 10 años de fundación de la revista, se rinde un homenaje especial al profesor Jaime Jaramillo Uribe y se rechaza la desaparición de Darío Betancur Echeverry, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. En la revista número 18, los editores deciden colocar en la parte posterior, por favor, la parte posterior, la imagen del profesor Echeverry, en la cual se describía las características físicas, el lugar y fecha de desaparición, y también de alguna forma se hacía una protesta a los actos de violencia que habían ocurrido con varios académicos. En el número 19, lamentablemente, tras la muerte de este profesor, se hace un homenaje. Él también había publicado en varias ocasiones en la revista. Se hace un homenaje como una forma también de rechazo a este tipo de asesinatos, lo que nos muestra nuevamente las relaciones de colegaje que se daban en esta época. Se observa en este momento un cambio de orientación en la revista que marcará radicalmente su desarrollo, con el propósito de ser una publicación de encuentro para la comunidad académica, tanto nacional como internacional. Se acentuó la idea de la interdisciplinaridad, la necesidad de contar con nuevos colaboradores, la formación de comités asesores, la circulación de pautas, el ingreso a bases de datos y el empleo de múltiples plataformas de divulgación. En primera instancia, debe recordarse que para Historia Crítica siempre fue fundamental el diálogo entre diversas disciplinas, que fortalecía con nuevas herramientas en los inicios del siglo XXI. Esta publicación abriría un espacio especial a trabajos tanto de historiadores especializados en problemáticas del pasado y del presente, como a numerosos académicos vinculados a áreas afines. La inclusión de autores de otras áreas, países, instituciones y disciplinas respondía a la necesidad de la revista de ampliar la red de colaboradores más allá del ámbito nacional. Si bien en el número 4, un pequeño párrafo ubicado en la parte inferior izquierda de la contraportada, junto a las tarifas de suscripción, anunciaba por primera vez que se recibían artículos inéditos de 30 a 40 páginas a doble espacio, también reseñas y notilibros. Solo hasta el número 13 se elaboraría realmente una guía para los autores que con el tiempo convocaría la participación de investigadores y académicos nacionales y extranjeros. Con esto, Historia Crítica sustituía uno de los principales propósitos que había alentado su creación, es decir, dejaba de ser un espacio para la divulgación de investigaciones de los profesores del Departamento de Historia para reunir en sus páginas y fuera de ellas a toda una red de colaboradores interesados en los estudios históricos. Con la inserción de nuevos autores, necesariamente se extendieron los vínculos con evaluadores y lectores de otros contextos científicos, tanto desde la perspectiva de las temáticas abordadas como en la asociación de problemas investigativos. Esta publicación ha establecido lazos con árbitros de diversas ciudades, afiliaciones institucionales y áreas de las ciencias sociales. Eso con el objetivo de generar criterios de evaluación serios de acuerdo a parámetros internacionales y establecer herramientas para enriquecer los artículos presentados, a lo que se suma la propuesta adoptada en los últimos años de publicar textos en inglés y portugués, con lo que se extienden las redes de sociabilidad a todo el campo académico iberoamericano. También esta renovada postura ha creado una comunidad de lectores internacionales
interesados en consultar esta publicación, lo que proporciona a Historia Crítica su verdadero significado, recordando que un texto no existe sino porque hay un lector para otorgarle significación. Otro de los cambios que hizo visible en la revista y que se vincula directamente con el interés de ser una publicación exogámica estuvo relacionada con la consolidación de un comité académico en el año 2000, compuesto por destacadas figuras en el ámbito de la disciplina histórica, nacionales e internacionales ajenas a esta institución: David Bushnell, George Lonet, Marco Palacios, Gonzalo Sánchez y Osvaldo Zunkel. El objetivo resultaba claro: se pretendía que con la alta calidad académica y la experiencia de este conjunto de investigadores, la revista tuviera un mayor respaldo académico que permitiera ofrecer a los lectores artículos de mayor calidad. Este comité adquiriría con los años otros compromisos hasta convertirse en un comité científico, que junto con el comité editorial, integrado por reconocidos académicos del ámbito nacional, tendría la función primordial de proponer lineamientos y de asesorar al equipo de la revista en la toma de decisiones que garantizaran la calidad académica de la publicación. Estos grupos de asesoramiento, que se renuevan periódicamente, son los mismos que integran y fortalecen en la actualidad el trabajo de la revista. Ahora bien, en los inicios de la década de los 90, el posicionamiento de una revista además lo definía su lugar de enunciación. Los editores, los autores que escribían sobre temas definidos en dossier o de contenido libre y la circulación impresa. Con la irrupción de los cuestionados sistemas de indexación como entidades neutras que medían la calidad por medio de calificaciones basadas en criterios preestablecidos, se abrió el camino para la producción y el diálogo de una comunidad académica ampliada que ofrecía aportes sobre temáticas de interés común, como también con el empleo de nuevas plataformas. Por un lado, la inclusión en catálogos, bases de datos, índices y sistemas de indexación permitieron a Historia Crítica establecer estándares de calidad definidos por instituciones internacionales: Thomson, Scopus, LatinDesk, Happy, Cielo, Loctoc, Clase, Evesco o Dianet, y no únicamente por el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas y Científicas Tecnológicas de Colombia, Colciencias, de 1998. A pesar de ser considerada como simples sistemas de legitimación, la indexación de la revista en estos estándares ha permitido tener un lugar en los debates académicos mundiales, conocer la repercusión de su actividad investigativa y reconocerse dentro de una comunidad académica internacional, contar con la presencia de tribunales de calidad e incrementar la consulta de artículos al acceder a una cantidad cada vez mayor de lectores. Por otro lado, los avances que se produjeron en las redes de conocimiento señalaron la importancia de crear una versión digital de la revista, asequible de manera gratuita en la Internet. La versión digital de la revista complementaba la versión impresa ampliaba los niveles de consulta, descarga, citación de contenidos. Estas plataformas, que funcionan de manera paralela a la distribución del material impreso, inciden profundamente en la manera de comprender el pasado y el presente, por la forma inmediata en que proporcionan información sobre hechos o acontecimientos históricos. Estos dos medios son fundamentales para comprender la circulación de esta publicación y las formas de apropiación de los contenidos. Si bien una revista, como todos sabemos, es un entramado complejo que cuenta con un proceso de edición riguroso, de evaluación presidida, de normas concretas, de corrección de estilo y de diagramación para hacer aún más grata la lectura, la existencia de publicaciones como Historia Crítica solo comienza cuando se imprime, se digitaliza y comienza a distribuirse en diferentes contextos. Es allí, en la inclusión en catálogos, bases e índices, en los cajes con otras revistas y universidades, en la actualización de la página web, en el envío de ejemplares a los colaboradores, en su venta en las librerías, en las suscripciones nacionales, en las ferias donde se expone, en la consulta a través de los e-book, que la revista adquiere un lugar en el mundo intelectual y construye la comunidad académica que la preside. Comprender esto neutraliza y desplaza las dudas sobre los mecanismos masivos de indexación, al sentido original de la investigación y a la circulación de nuevos conocimientos históricos. Bueno, ya para concluir, la última diapositiva, por favor. Bueno, a modo ya de conclusión, este breve recorrido
muestra a grandes rasgos el desarrollo de la revista Historia Crítica en sus primeros 50 números publicados, que también podrían dar cuenta del propio desarrollo del campo intelectual colombiano, debido a que esta publicación se convierte también en una fuente privilegiada para comprender cómo un conjunto de académicos construye el pasado, problematiza sobre el presente y se proyecta en el futuro. Un ejemplo de ello lo proporciona el número 17, que es el que están observando, en el que se conmemoró los primeros 10 años de la revista y los 50 del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La carátula con bandas y tipografía roja, similar a sus primeros números, tenía un componente adicional que seguramente sorprendió a todos sus lectores. Después de la carta a los lectores apareció una historieta denominada La Gran Mancha Roja, en la que se narraba a través de imágenes los acontecimientos acaecidos después del asesinato de Gaitán. Esto hace parte de la valiosa información que ofrece esta publicación a los investigadores, de la que este escrito es apenas una pequeña muestra. Gracias. Gracias. Tenemos alrededor de unos 10 minutos de preguntas. Vamos a tomar algunas preguntas y si hay preguntas adicionales podemos repetir más adelante. En caso está Ricardo, ¿alguien más? Vamos a tomar 1, 2, 3 preguntas inicialmente, respondemos y volvemos. Profesor, no sé si hay manera de manejar Agradecería si las personas que preguntan se identifican también y identifican para quién va la pregunta. Bueno, muchas gracias, Francisco, por una pregunta primero a Cristina. Felicito por su ponencia muy ilustrativa, muy profesional. Para plantearle una iniciativa crítica, me sorprende muy negativamente que una revista todavía se pueda, en América Latina, en nuestra América, en Afro e Indoamérica, denominar iberoamericana. Parece un anacronismo tremendo. Yo invito muy cordialmente al comité directivo y a usted como editora y a los colegas a que eliminen esa denominación. Tiene una larga historia la batalla por el nombre. Es una polémica muy célebre en la historia intelectual de nuestra América, que es la del grande republicano español Luis Jiménez de Azúa con el intelectual y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Y don Víctor Raúl Haya de la Torre escribió 2 artículos formidables que se llaman precisamente La importancia del nombre. Y las tesis de Haya fueron acogidas por los americanistas. Estoy hablando de los grandes emancipadores del pensamiento y creadores en el siglo XX del mismo, don Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, toda la región que se puede leer hoy en la colección Ayacucho de manera muy feliz. Entonces, hacer esa invitación formal, crítica al mismo tiempo, seguramente la fuerza de la inercia no ha hecho reflexionar sobre eso, pero que es muy pertinente en nuestro tiempo hacerse de nuevo este tipo de debates. Al compañero Igor lo felicito igualmente por su, para mí, excelente ponencia. Destacar, y le voy a decir por qué, sobre todo me llamó muchísimo la atención que todavía en un congreso de historia o en un congreso de intelectuales se nombre la palabra clase obrera, 4 obreras, de 4 maneras, 4 oportunidades, se hable incluso de algo tan importante como la centralidad de la clase obrera. Eso para mí me parece que en la lucha por retornar a los grandes paradigmas y la importancia de reconstruirlos intelectualmente y en la lucha ideológica que tenemos que propiciar en estos eventos, en el intercambio de ideas, yo quiero saludar mucho su ponencia y
por supuesto me interesará adquirir su libro. Creo que si el director de la revista, del anuario, nos puede conseguir ese ejemplar, yo me ofrecería hacerle una reseña ahí porque me ha llamado muchísimo la atención. Es decir, ya usted no tiene salvación entregarle al anuario la revista. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí adelante, si se puede identificar también, por favor, y indicarnos para quién va dirigida la pregunta, por favor. Gracias, Marcela Ferrari. Para Igor, si han podido evaluar de algún modo el impacto de la revista en esta renovación historiográfica chilena, además de ver los temas que recoge. Y para María Cristina Pérez, que las dos ponencias realmente han sido clarísimas y han sido muy, muy buenas, pero en este último caso he escuchado, me pareció como una celebración de logros, lo cual celebramos, conocemos Historia Crítica, es una excelente revista, pero me pregunto si tienen algún problema, porque parece que todo está completamente resuelto y como este es digamos una reunión de gente que dirige revistas y generalmente tenemos algunos inconvenientes, quería saber cuáles eran los de ustedes. ¿Cuál es el secreto? Sí, gracias. Soy Guillermo Bustos, de Ecuador. Bueno, empiezo felicitándoles por las ponencias a los colegas y quiero hacer una pregunta y también plantear un comentario. La pregunta va dirigida alrededor de justamente de la preocupación que mencionaba Marcela en relación directa a estos desafíos que hoy en día tenemos las revistas en relación al tema de la indexación, que en un lado de la discusión ha sido, digamos así, fetichizado, pero que en otro es una realidad con la cual tenemos que lidiar, tenemos que trabajar y alrededor de la cual pues la comunidad de gente, de autores que pueden contribuir tienen una preocupación también central. ¿Cómo miran ese tema? ¿O cómo han logrado avanzar en ese camino? En el caso de Historia Crítica es pues notable cómo han logrado hacerlo. La pregunta es, como decía Francisco, un poco cuál es ese secreto. Y una pregunta específica alrededor del tema de la circulación. En nuestros países sabemos que es muy difícil comprar un libro de un país vecino. Es más fácil comprar de Amazon, de comprar de la producción de Metropolitana. Significa el momento en el que llegamos al internet, hacemos acceso libre, eso significa que los temas de la circulación de las revistas quedaron ya postergados y que internet, digamos así, nos da la llave mágica para eso. ¿Cómo miran ese asunto, ¿no? Y el comentario muy breve es, digamos, alguien que viene de fuera de Colombia, es felicitar a la comunidad académica colombiana, que creo que está en el mejor momento de su historia. Nos decía esta mañana Sebastián que había alrededor de 11 revistas vivas, habían 2 especialidades de historia que se crearon recientemente en 2 universidades, el anuario cumple 50 años, o sea, es un momento espectacular, es un momento que creo que si hiciéramos una cosa comparativa hacia otros países de América Latina, me parece que estaría quizá esta como una de las experiencias más dinámicas, y entonces por lo tanto eso también genera una cantidad de desafíos y nosotros la miramos con admiración y con ganas de colaborar y discutir ese camino, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Voy a dar la palabra al sentido inverso ahora. Estará María Cristina respondiendo. Bueno, muchas gracias a todos por las observaciones, preguntas y comentarios. Digamos que por la primera pregunta, que le agradezco mucho al profesor su comentario, creo que es más como una sugerencia más que una pregunta. Digamos que en este caso lo que se buscaba era abarcar como no denominar, digámoslo así, a un público tan amplio como el que tiene Historia Crítica,
Entonces digamos que es más una observación que la tendremos en cuenta en la revista. Bueno, sobre los problemas, claro, digamos que de alguna forma lo que se hizo en la ponencia era mostrar cómo se construye una revista. Detrás de esa construcción de lo que hoy ha sido Historia Crítica durante estos 25 años, que se celebrarán el próximo año, claro, hay múltiples dificultades que debe enfrentar una revista. Desde un inicio, el simple hecho de no tener con qué publicar la revista conlleva lo que ya habíamos hablado durante la ponencia. No solamente crear un público, ¿cierto? Cómo hacer que muchas personas se interesen, que es lo que ha logrado, digámoslo así, Historia Crítica y otras revistas nacionales, como el Anuario o Fronteras, donde también se publican textos de otros lugares, a través de la difusión, páginas de internet, dentro de los mismos. Es que, independiente de cualquier cosa, los autores o las revistas crean redes de sociabilidad todo el tiempo. Entonces, digamos que Historia Crítica durante estos años y en la marcha resultan múltiples problemas que me sería como difícil enumerar, digámoslo acá, como esto, crear público, incluso lograr tener un posicionamiento dentro de la propia Academia Colombiana, que también es un proceso que se dio y que también se puede dar dentro de la revista y que se podría analizar cómo la revista incluso comienza a ser importante dentro del propio campo latinoamericano en un proceso de mucho trabajo en los cuales, y detrás de una revista, como todos nosotros sabemos, es un trabajo que no compete solo a un editor, sino del que detrás hay un conjunto de personas, las cuales durante todo el proceso se están de alguna forma fortaleciendo y ayudando pues como yo creo que Historia Crítica es una revista que hoy tiene muchos logros en la medida en que ha pasado por múltiples dificultades, que es lo que hoy construye y consolida una revista de este tipo. Bueno, sobre los sistemas de indexación, ¿cómo ha logrado Historia Crítica ingresar a estos sistemas? Eso también ha sido un proceso muy arduo que comienza por diferentes editores que comienzan de alguna forma a interesarse y a conocer y a ingresar en un ámbito latinoamericano, no solo nacional, intentando construir diálogos con otros campos académicos, con otras instituciones, a través primero de ingresar dentro de las bases nacionales como lo es Colciencias y luego ir adecuando su propia revista, cumpliendo con todos los requisitos que conlleva una publicación de tipo internacional, porque igual como muchos sabemos, cuando estamos ya dentro de una revista, los procesos de indexación son procesos muy largos, ¿cierto?, que comienzan con diferentes requisitos que conllevan a lo que poco a poco, digamos de alguna manera, la indexación. Entonces, digamos que Historia Crítica lo que ha hecho de alguna forma es acomodarse a muchos de esos criterios internacionales que a la vez se convierten, que a pesar de ser muy cuestionados, se convierten en plataformas donde se discute con otras disciplinas, donde se pueden discutir y generan amplios diálogos con diferentes bases, se generan discusiones iberoamericanas, no solo nacionales. Digamos que eso es lo que ha hecho Historia Crítica a partir de los procesos de indexación y además tener una mejor calidad en su propia publicación, ya no solo teniendo tribunales nacionales, como es el caso, en nuestro caso Colciencias, sino teniendo otros tribunales, como es el caso de Thomson, de ANED. Entonces, de alguna forma esto hace que Historia Crítica, y como muchas otras revistas, también nacionales e internacionales, ingresen a este tipo de plataformas. Digamos que el mismo contexto en el que estamos inmersos en la actualidad conlleva a que se exija a las propias revistas ingresar en estos sistemas de divulgación y sin duda también son muy importantes en la medida en que permiten un conocimiento ampliado, generar nuevos lectores, nuevas discusiones interdisciplinarias, que no solo se discuta entre Colombia, sino que se pueda hacer un dossier sobre medicina, donde no solo se discuta qué pasa en Colombia, sino que puedan haber múltiples voces dentro de las revistas. Entonces, digamos que eso conlleva a ese tipo de cosas. Y sobre la circulación, yo creería que no, eso es una discusión de larga data que ya se ha planteado con Roger Chartier, con Robert Darnton, sobre qué pasa ahora con todos estos sistemas, reemplazan o no reemplazan lo escrito. Yo creo que sería, de alguna forma, incluso más que reemplazar, yo creo que han sido beneficiosos, incluso para muchas de las revistas, el hecho de poder personas acceder desde diferentes lugares al conocimiento de otras zonas a partir de la internet, a partir de las propias
bases de internet como son Dianet, Cielo, que las personas puedan ingresar. Yo creo que es otra plataforma que permite la divulgación de las revistas. Independiente de todo, las revistas continúan circulando, continúan estando en papel, pero yo creo que es otro medio fundamental y que hoy no podríamos estar al margen de él en un mundo que exige y poder permitir que otras personas puedan acceder al conocimiento en diferentes zonas. Bueno, voy a tratar de ser más bien escueto, casi telegráfico. Bueno, el tema de la centralidad obrera, voy a hacer un par de indicaciones solamente a ese efecto, tiene que ver con dos cosas en particular. Una, con la tradición política chilena, desde la década de 1920 hasta 1970, que marca un itinerario que de una u otra manera se expresa en la diada organización política, movimiento social de naturaleza sindical, clasista, que es la que en última instancia llega en 1970 Salvador Allende al gobierno, de manera tal que la centralidad obrera tiene que ver con una constatación histórica. La clase obrera fue agente de una serie de procesos de cambio sociales, políticos y económicos ineludibles al ojo del investigador. Y es esa la expresión o la manifestación que, en cierta forma, la historiografía, podríamos denominarla pionera, Hernán Ramírez de Cochea, Julio César Llobet, entre otros, colocan o develan. Pero lo que ocurre a partir de la derrota de la Unidad Popular es una revisión de esa condición a propósito de reconocer y visibilizar a nuevos actores sociales que aparecían subsumidos precisamente por la centralidad obrera, y es ahí donde emerge y se instala la historia social que hemos estado tratando de graficar en nuestra exposición. Ahora, evidentemente que estas controversias que surgen precisamente de estos balances o de estos diagnósticos no se han agotado y por lo tanto son parte importante de las discusiones que a nivel de la disciplina seguimos teniendo hasta este momento. Y eso ha enriquecido bastante, en definitiva, la trayectoria de la historia de estos últimos 2 décadas en particular. Luego, a propósito de lo que planteaba Marcela, es súper complejo responder esta pregunta, porque hay evidentemente indicadores de carácter cuantitativo que nos simplifican la pega, digamos. ¿Cuántos ejemplares publicamos? 500 ejemplares, que no es un mal número, un número importante que tiene una circulación gratuita y por lo tanto nosotros suponemos que están en parte importante en las bibliotecas académicas y en los centros académicos a los cuales nosotros queremos llegar. O sea, en teoría, al estar en las estanterías, es accesible dada su naturaleza de gratuidad. Y por otro lado, como está disponible desde el 2010 también la colección completa de internet a través de una página web, las visitas que esta página indica también nos estarían acreditando que tiene un cierto reconocimiento o visibilidad, pero nadie nos garantiza que esto lo esté leyendo alguien, ni que esté en la estantería ni que esté en internet. De hecho, muchas de las visitas tienen que ver con qué es lo que hay, no con qué contenido están a su interior. Por lo tanto, entramos a otra variable, que es la variable más cualitativa. Es decir, ¿cómo logramos verificar efectivamente que lo que nosotros estamos escribiendo, primero alguien lo está leyendo, y en segundo lugar, a partir de que lo lean, está impactando, en definitiva, en el quehacer historiográfico? Y ahí, a mi juicio, hay como 2 situaciones que habría que graficar. Una, que en la docencia de pregrado es escaso, es decir, y tal como se planteó en la mañana, estos artículos suelen ser artículos muy especializados, y tú misma lo decías, suelen no ser artículos de visita permanente o sistemática, ni de los profesores que imparten asignaturas en pregrado, ni mucho menos de los estudiantes que normalmente desarrollan sus primeros hábitos desde el punto de vista de su formación historiográfica con textos clásicos propios de cada una de las materias. Por lo tanto, no hay un mayor impacto a nivel del pregrado, pero sí a nivel del posgrado, maestría y doctorado, porque eso uno lo constata a lo menos en los registros bibliográficos que están contenidos en las tesis de grado. Uno dice, bueno, pero ¿se lo habrán leído o no? Difícilmente. Pero sí por lo menos es constatable que hay una discusión bibliográfica donde una parte de los contenidos que están tratados en la revista está debidamente integrada. Y el otro aspecto también que nos permite establecer una aproximación a ese criterio es la citación. Y aquí entramos a otro nivel. No es la revista la que en definitiva aparece bien ponderada, sino que son determinados dossiers. Y dentro de esos determinados dossiers, determinados gurús que de una otra manera tienen una mayor visibilidad, mayor reconocimiento y por lo tanto alcanzan un mayor efecto, un mayor impacto en la discusión disciplinaria. Uno podría decir también en los debates y seminarios, uno reconoce también la presencia de ciertos temas que instala la revista, pero es muy complejo de poder
verificar. Y muy brevemente a propósito de lo que plantea Guillermo, nosotros también estamos con esas complejidades, estamos con esos debates y estamos sin respuestas corporativas frente al problema. Y esto tenemos que ser bien autocríticos. Lo que ha predominado ampliamente, y lo decía un colega en la mañana a propósito de los chilenos, que mandan sistemáticamente artículos a revistas indexadas, está muy en la lógica de lo acomodaticio, de lo adaptativo. Es decir, bueno, es lo que hay, como dicen los adolescentes en Chile, y como es lo que hay, nos acomodamos, nos adecuamos a las exigencias que aquí se nos están planteando, y que son una tras otra, y frente a las cuales de una u otra manera nos damos respuestas institucionales, respuestas corporativas, como gremio, como oficio. Y ahí estamos en un problema político, a mi juicio, particularmente complejo y grave, porque a la larga nos van a seguir imponiendo cada vez más requerimientos y frente a los mismos vamos a seguir adaptándonos y no manifestando ningún grado de protesta, de descontento o de rechazo. Yo creo que eso es un tema que tendríamos que considerar el día de mañana. Y en ese escenario, la revista, para graficar solamente la situación en la que se encuentra, está reconocida como revista científica por CONICYT, que es el equivalente de Colciencia acá en Colombia o de CONICET en Argentina, y en Latindex. Pero hasta el momento no hemos presentado antecedentes para otro tipo de registro, digamos, de indexación. Y no sabemos si lo vamos a hacer. No es que estemos en rebeldía, sino que no sabemos si nos queremos adaptar o no. Ese es como un poco el esquema. Muchísimas gracias. Me indican acá que culminamos esta sesión.